Bueno, entonces arrancamos con la presentación del 26 de agosto. Vamos a ver un poco para los nuevos también lo que vemos siempre, la base de lo que vemos siempre, que es la macro, la micro, algunos gráficos, las estrategias que venimos siguiendo y algunas carteras. Y también hoy vamos a ver un poco quiénes fueron los que estuvieron vendiendo en este último tiempo, ¿sí? Cómo se fue repartiendo esa cartera, quién vendió, quién compró, y cómo va quedando y cómo se van pasando de manos fuertes en su momento a un poco más débiles ahora y van a ser fuertes en los próximos años. Así que para ir teniendo en cuenta cómo va moviéndose o cómo va rotando las tenencias entre las distintas billeteras o entre distintos tenedores de Bitcoin, ¿sí? Vamos a ver, bueno, tasa de inflación de Estados Unidos, la curva de rendimiento de los bonos de Estados Unidos, el DXY, que es el índice que mide el poder adquisitivo, digamos, del dólar versus otras monedas, 6, 7 monedas importantes del mundo, la tasa de interés de la Fed contra la tasa de desempleo y lo que es la demanda de Bitcoin, que son todas las compras, y oferta de Bitcoin, que son los que podemos medir que están en los exchange, y el índice de volatilidad, que es el VIX. Respecto a la inflación, esta inflación agregada, o sea, la acumulada desde enero del 2020 de Estados Unidos, acá es el último año, nada más, pero como se puede ver, 28,49, casi 28,50 desde enero, nos da más o menos un 5% anual, ¿sí? Esto lo tomamos de Truflation, que es un oráculo, una página donde hay 13 millones de puntos donde se toman los datos todos los días a nivel Estados Unidos. Entonces, está toda la información. Nosotros tomamos la inflación, digamos, el índice de inflación, después está desagregado por distintos rubros, etcétera, y la verdad que es lo más preciso que se encuentra. Nada que ver con lo que te dicen que la inflación es del 2%, del 3%, lo que inventan en la Fed y en todos esos lugares que la verdad que le pifian bastante. Entonces, más o menos, cuando ustedes tengan que hacer cuentas, saben que un 5% de inflación tienen de piso en dólares, con lo cual cualquier proyecto que vayan a analizar, mínimo le van a pedir o le van a exigir un 5%. Así que lo mismo que ahora vamos a ver también el tema de la curva de bonos. Acá, como verán, esto está el 22 de agosto, la última reporte que tenía. Bajó un poquito, bajó en general toda la curva, que es la roja, la actual. La punteada es la del 3 de enero del 2024, ¿sí? Está ahí para comparar un poco cómo se movió la curva. Todavía está un poquito alta la de un año versus la de 2, los bonos de un año versus los de 2, o la tasa de un año versus la de 2, debería bajar un poquitito, la de 2 años, y la de un año menos que la de 2, para ponerse más abajo de 3,68, y 3,60 tendría que ser la de 2 también un poquito más baja que la de 3. Después más o menos es una curva normal, y la están manteniendo obviamente por abajo del 5%. ¿Sí? Que vemos que tenemos 5% de inflación y los rendimientos de los bonos están en menos del 5% en toda la curva. Así que ojo con eso. ¿Sí? Pero no hubo grandes movimientos con todos estos movimientos que hubo a nivel gobierno de Estados Unidos. La verdad que no impactó con grandes problemas en la curva, ¿no? El DXY que decíamos recién, acá vemos lo que es la primera presidencia de Trump, que esto está aparte, lo que está marcado acá en violeta, cómo llevó el poder adquisitivo del dólar hasta el piso. Bueno, calculamos que va a ser lo mismo en esta segunda presidencia, entonces el dólar va a estar debilitado, es decir, un dólar débil, ¿sí? Porque quiere traer todas las inversiones de vuelta y bla, bla, bla. Julio había sido un mes que había vuelto a subir el poder adquisitivo. Acá va contra el yen, contra el euro, contra la corona sueca, contra el franco suizo y no me acuerdo alguna otra más. Bueno, ese poder adquisitivo del dólar versus eso. Cuando el DXY cae, en general todos los activos nominados en dólares suelen subir en su valor nominal, ¿no? Bitcoin, acciones, bonos, etcétera, ¿sí? Entonces siempre lo monitoreamos, cosa de que ver la tendencia sobre todo. Estas son velas mensuales. Bueno, lo que va de agosto estamos acá. Veremos si cierra un poquito más abajo o se mantiene por ahí y vemos el mes que viene a ver si sigue la tendencia hacia abajo.
El índice VIX, la verdad que está tranquilo, por abajo de la zona esta, de la línea esta azul, es una zona de tranquilidad, no hubo grandes movimientos, acá hemos visto picos de nerviosismo del mercado con pandemia, cuando Japón subió un poco la tasa y tuvieron que volver al carry trade que vienen haciendo. Bueno, los avances de Trump, y acá ya nos vamos más lejos a la crisis subprime, esta de acá, en el 2008, para tener una referencia de a dónde se va con las distintas crisis, ¿no? Así que ahora, por ahora, está todo bastante tranquilo. En general, lo que se dice es que por debajo de 20 puntos del índice VIX es una acumulación de operación, de operar tranquilo. ¿Sí? No hay tanto nerviosismo, tanta volatilidad en el mercado. Respecto a la tasa de la Fed, bueno, el grafiquito este violeta es la tasa de la Fed, ¿sí? Y el gráfico este amarillo es la tasa de desempleo, ¿sí? Acá subió un poquitito el desempleo después de todos los líos que hubo con el tema de la medición de la tasa de desempleo, un desastre lo que hicieron. Bueno, Trump echó a la persona que medía esto, la verdad que un papelón total. Sobre todo que lo más importante es la confianza y la medición. Nosotros sabemos muy bien qué pasa cuando se tocan estos índices, ¿sí? O cuando se empiezan a dibujar índices. Digamos, las decisiones empresariales, las decisiones de negocio, las inversiones, todo se empieza a distorsionar. Con lo cual, para mí es un incidente muy grave lo que pasó, pero bueno, ya despidió a la persona y eso es una pérdida de confianza también. Powell en Jackson Hole, que estuvieron reunidos estos días, ya manifestó que eso fue un poco la subida que hubo. Ahora igual después volvió a caer el mercado, pero un poquito de que va a analizar el tema, dada estas circunstancias de los errores, entre comillas, de la tasa de desempleo. Powell va a ver un poco los números y baja las tasas. Yo creo que las va a bajar, quizás un 0,25. Si fuera un 0,50 estaría bastante bien. Pasar de 4. Ahora está en 4,5 aprox. Tendría que ir a un 4. Sería bastante interesante que terminara el año en ese valor, en 3,9. Sería, qué sé yo, algo bastante positivo. Pero bueno, veremos a ver qué hace. Con esto también lo que sucede es que hemos visto toda esta subida en su momento de las acciones, de Bitcoin, etcétera, sin que Estados Unidos haya bajado las tasas. Entonces ahora, si baja la tasa, o la baja fuerte, Powell termina en mayo del año que viene, el próximo que viene va a ser recontra pro mercado aliado a Trump, si bien este también lo había metido Trump, pero bueno, era otro contexto. Creo que ahí puede haber puede seguir la baja de tasas, y obviamente eso hace también que el dinero sea más barato, ¿sí? Que se abarate, y pues ahí Zulema dice si esa baja de tasa no está yendo. Yo no la vi todavía incorporada, y si está muy, muy tímidamente. Para mí le falta todavía un golpecito fuerte a la suba. No creo que esté 100% descontada, a mi criterio, eso es opinión personal. Para mí todavía le falta un poco, pero bueno, también se puede considerar si esto que ya dijo Powell ya afectó y ya la gente compró y empezó a vender con la noticia, ¿no? Pero bueno, para mí todavía le falta un poquitito, Zulema. Es mi opinión, ¿no? Pero me parece un poquitito. No por qué. Respecto a la demanda, acá ya nos metemos un poquito en cripto, en la demanda de los ETF. Para los que son nuevos, los ETF, esto es del 2024, arrancaron en 0, ¿sí? 0, todas estas barritas de verdes son barritas de compra cada día, y las rojas son de venta. Arrancaron en 0 los ETF, y esta curva es el acumulado, ¿sí? Y terminaron en el 2024 con 1.260.000 bitcoins, ¿sí? Que compraron en un año los ETF. Y en lo que va del 2025, ¿sí? Vemos que está en 1.461.000, o sea, más o menos ya compraron 200.000 bitcoins más, ¿sí? Acá hubo más, bueno, se puede ver acá el quiebre, venía con poquita operación, y acá en esto creo que lo habíamos visto en abril, bueno, ya se pegó una subida tremenda, o sea, hubo compras fuertes. Estos últimos días también
con estas bajas que hubo bastantes ventas, ¿sí? En lo que son los fondos o los inversores de esos fondos estuvieron vendiendo. La semana pasada habían estado comprando. Bueno, han vendido un poco, se mantiene ahí. Esta semana fue bastante bajista, si se quiere. Respecto a las empresas públicas, sí, que venimos monitoreando las 100 empresas públicas, solo las públicas que más Bitcoin tienen. Lo arrancamos a monitorear el 9 de junio, ¿sí? Tenían 818.727. Estas 818.727 Bitcoins, acuérdense que antes no las tenían, alguien se las vendió, ¿sí? Probablemente el retail se lo haya vendido a las empresas. Las empresas empezaron a comprar. Las empresas no suelen vender por bajas pequeñas o por movimientos normales de mercado. Son manos un poco más de mediano o largo plazo, algunas de larguísimo plazo, como MicroStrategy, por ejemplo. Hay muchas mineras también. Está la de Trump, acá. La de Trump. No, acá todavía no había entrado. La de Trump entró, ahora les voy a mostrar. Esto, bueno, arrancamos en 818.727 el 9 de junio, y al 9 de agosto ya tenemos 988.271.000. Y acá tenemos, por ejemplo, Trump está en el puesto 8, la empresa de Trump, que tiene 15.000 bitcoins. Estos son todos bitcoins. La flechita de arriba, las que fueron comprando esta semana, a modo de color, Mercado Libre tiene 570 bitcoins. Y esta semana compraron un poquito también. La semana pasada habían comprado 25.000 bitcoins netos, y esta semana compraron 4.300. Recuerden que por semana se fabrican o se minan 3.150 bitcoins por semana. Todo lo demás, alguien se los vende, ¿sí? Y en general se los vende en las manos el retail, lamentablemente. Acá tenemos la evolución desde el 9 de junio, empezamos a monitorearlo, al 25 de agosto, 9 de junio, 9 de julio, 9 de agosto, más o menos 2 meses y medio. El 9 de septiembre serán 3 meses. Incrementaron un 20% neto la cantidad de Bitcoin que tienen estas 100 empresas que estamos monitoreando, ¿sí? Obviamente hay otras 50 y pico que no cotizan públicamente o que no las tenemos acá en el radar, que quedaron con menos cantidad de Bitcoins, que también compran. Bueno, sumamos también los ETF, que siguen, que van comprando también. Esta semana no tanto, pero en otras semanas es otra demanda fuerte. Y bueno, vemos cómo va evolucionando la curva de las empresas ya adquiriendo bitcoins para sus tesorerías, ¿sí? Entonces esto es otra demanda, en algún momento llegarán los países. Por ahora, y piensen que hasta el 2028, hasta el próximo halving, se van a fabricar 3.150 bitcoin por semana, ¿sí? O 13.500 al mes, si lo quieren ver así. Después va a ser la mitad. Y ya toda esta demanda la vas a seguir teniendo, ¿sí? Las empresas van a seguir comprando, los sitios van a seguir comprando, va a haber más minoristas que se metan, y todo eso a la mitad de la oferta que tenés hoy. Entonces, no me sorprende cuando hablan de números grandes para partir del 2028, 2030, fuertes. No, si estas tendencias continúan, no es ninguna cosa loca los valores que se dicen, ¿no? En cuanto a los Bitcoin que hay disponibles para vender en los exchanges, siempre acuérdense que no es que están los 21 millones de Bitcoin disponibles. Obviamente hay todavía 1 millón y pico que no se minaron. Pero de los que ya se minaron, que se minó casi el 90 y pico por ciento, solamente hay en los exchanges 2.25 millones, ¿sí? Esta es la oferta que hay, no son los 20 millones totales, esa es la oferta que hay. Así que, nada, la semana pasada estaban 2.24, así que creo que subieron 100.000 unidades que fueron a los exchanges. Obviamente se supone que cuando van a los exchanges es para vender. Y bueno, hay que seguir monitoreando a ver si cambia esta tendencia o no. Vamos a la micro, ¿sí? Donde vamos a ver dominancia de Bitcoin, el índice de medio codicia, algunos soportes, medias de Bitcoin y Ethereum, algunos, creo que le traje algunos portafolios, no me acuerdo si o la semana pasada lo vimos, bueno, algunos indicadores y estas noticias que les comentaba hace un ratito. Bueno, respecto a la dominancia de Bitcoin, bueno, acá se vio bien cómo cayó la dominancia y cómo subió la dominancia de Ethereum. Esto lo veníamos viendo, ¿sí? Yo no recuerdo, pero lo veníamos monitoreando en varias research anteriores, que veíamos que Ethereum estaba atrasadísimo,
¿sí? Que lo veíamos en valores a 9% de dominancia. Y habíamos visto que de Bitcoin habían saltado a las altcoins y Ethereum lo habían dejado de lado. Bueno, digamos, la estadística no suele fallar tanto. El pasado no es igual, pero se parece bastante. Y bueno, y Ethereum empezó a ganar terreno y empezó a subir. Ya hay muchas empresas que empiezan a comprar Ethereum como reserva. Ethereum para mí no es una moneda, sino que es un activo, es un token que va a servir en el futuro para todo lo que es la Web3. Va a servir, no, sí, sirve, pues ya hay negocios montados sobre Ethereum, ¿sí? Negocios financieros, empresariales, etcétera. Por ejemplo, no sé, tarjetas de crédito que operan sobre y ya te dan un servicio sobre la blockchain de Ethereum o las capa 2 de Ethereum. Así que hay muchas empresas que ya están queriendo tener una gran cantidad de Ethereum en sus tesorerías, no solo para resguardo, sino también para tener nodos, ¿sí? que puedan verificar operaciones en Ethereum. Eso está bueno para las empresas, tener, por lo menos participar de nodos y cualquier eventualidad o cualquier cosa que pueda pasar en la cadena, estar al tanto. ¿Sí? Y bueno, vemos que también la dominancia de Bitcoin fue cayendo. O sea, esto se puede entender como que salió plata de Bitcoin y fue a Ethereum o altcoin, o que entró más dinero en estas versus Bitcoin. ¿Sí? La gente o el dinero entró más en este. Es lo que definiría que tengamos la famosa alcista. Claro, en general lo que sucede, por ejemplo, se puede ver acá. Esto fue, no tengo acá la fecha, pero esta habrá sido 2021-2022, cuando cayó la dominancia de Bitcoin. Subió, acá se ve, acá fue la alt season, ¿sí? Una alt season fuerte acá de unos cuantos meses. Últimamente viene haciendo cortitos, chiquititos, las alt season vienen siendo de un mes, 3 semanas, son cortitas, entonces hay que estar atento a estas nuevas condiciones, ¿no? La más larga que hubo en el último tiempo fue esta, ¿sí? La línea esta gris son las altcoins, ¿sí? Y bueno, y si no, después ya te tenés que ir mucho más atrás, en esta o en esta. Pero sí, siempre que cae Bitcoin, la dominancia de Bitcoin, en general se da que es porque van a otras criptomonedas. Puede ser Ethereum. Acá, Emma, Zulema Sí. tiene otra pregunta, A capaz ver. un poco ya la respondiste, pero bueno, en teoría la dominancia de Bitcoin es lo que Sí, definiría que tengamos la famosa alt season, a cuánto necesitamos que baje para que tengamos alt season. ¿Ves que todavía claro. podemos tenerla? Y en relación a Ethereum, el domingo tocó 4.950. ¿Pensás Sí. que todavía tiene más recorrido? A ver, la alt season se considera cuando el 75% de las altcoins supera a Bitcoin en el rendimiento. ¿Sí? Así es como se lo define. Tiene que suceder eso. Si no, no estarías en una alt season. Pero que baje la dominancia de Bitcoin suele suceder que se vaya el dinero a Ethereum y a altcoins. Entonces, digamos, hay que ir mirándolo y viendo si se produce una alt season. Y aparte vas a ver los precios volar. Eso con respecto a eso. Ethereum, a ver, todavía no llegó a los máximos. Ahora vamos a ver el gráfico, pero ahora le voy a mostrar el gráfico, pero todavía no llegó a los máximos anteriores, ¿sí? Ajustado por inflación. O sea, 4.800 fue el máximo anterior del 2021. Si ajustamos ese valor por inflación, te da 5.300, 5.000 y pico. Entonces, para que haya hecho un nuevo máximo, va a tener que ir a 5.200, 5.300 seguramente. Si no lo hace, bueno, no habrá llegado al máximo anterior, pero me parecería raro que no suceda eso, porque ha sucedido anteriormente. Entonces, no sé qué otra pregunta más será. Pero todavía ves que podemos tener al season, cambió el mercado y demás. A ver, para mí todavía le falta un recorrido de acá. Mira, los máximos de Bitcoin históricos de los últimos 3 ciclos, si no me equivoco, que lo hemos visto también en los research anteriores, fueron en noviembre, ¿sí? Mediados de noviembre. Ahí fue el pico máximo de todo. Yo pienso que los 500 y pico de días, que hay otra estadística que te marca que el precio más bajo de Bitcoin es 500 días antes del halving y el precio más alto de Bitcoin se produce más o menos alrededor de los 500 días después del halving. O sea que todo el ciclo alcista en general dura 1.000 y piquito de días, ¿sí? 1.060, 1.100 días como máximo. Entonces, todavía no llegamos a esos 1.000 y pico de días. Ese 1.000 y pico de días te está dando mediados de octubre, por ahí.
Históricamente, octubre y noviembre fueron los meses, que también creo que se los traje, ahora se los voy a mostrar, históricamente fueron los meses con mayor rendimiento de todos los meses del año, ¿sí? Octubre y noviembre. A ver, si se repite la historia, debería suceder eso. Puede que no se repita, puede que no se repita, nadie lo sabe. Ahora hay jugadores diferentes que otros ciclos. Ahora tenés empresas, tenés ETF, tenés otro tipo de volumen de negocios. Lo mismo va a suceder a la baja. Antes, la última baja que tuvimos fuerte fue del 77%. Yo no creo que volvamos a ver una baja del precio de Bitcoin del 77% de su máximo. ¿Por qué? Porque la van a salir a comprar antes las grandes empresas, los que van a más largo plazo. Sería una oportunidad gigante. Entonces, hay que ir mirándolo. Por ahora yo no tengo ningún indicador. Ahora les traje los de siempre, pero en los anteriores research hemos visto un montón de indicadores. Ninguno de los indicadores me está marcando pico o techo en Bitcoin. Entonces, si no me marca pico en Bitcoin, todavía tiene pedal. Porque el ciclo termina con una alt season en general. Históricamente lo que sucede es que llega Bitcoin a su máximo, se va a Ethereum, Ethereum hace máximos y se va a las altcoins. Hace máximo y se acaba el ciclo y empieza el mercado bajista. ¿Sí? Eso es históricamente lo que sucede. Hasta hace poco Ethereum no había agarrado vuelo y ahora lo agarró, lo veíamos en 8% de dominancia y ahora, bueno, en un mes y pico recuperó todo lo que venía atrasado. Esas cosas no habían pasado antes, nunca había pasado que Bitcoin saltara a las altcoins. Así que no. Pero ahí te... eso antes de fin de octubre. No. Entre octubre y noviembre debería ser, esto estoy hablando entre comillas y es lo que yo pienso en base a lo que miro. Debería llegar a ser el pico entre mediados de octubre y mediados de noviembre. Ahí para mí deberían estar los máximos de Bitcoin. Que puede ser, hasta ahora el máximo fue 124.500. Podría ser 125 y ya. O sea, no estoy diciendo que se puede ir a 250, no. Pero puede ser un nuevo máximo y se acabó. ¿Qué significa que se acabó de Bitcoin? Que pasa a Ethereum. La gente que hace, listo, llegó Bitcoin a lo máximo, consideró que llegó al máximo, sale de ahí y se va a Ethereum. En general sucedía eso. Ethereum sube, hace su máximo, salen de ahí y van a las altcoins. Hace su máximo y termina. Eso puede ser en 3 semanas, en un mes, en 2 meses, de acá a diciembre. No me parece que tenemos tiempo, todavía hay muchísimo tiempo. Así que en eso, quédate tranquila. Si se da esto, obviamente, yo no estoy diciendo que se vaya a dar, digo, si se sucede lo que sucedió anteriormente, deberíamos estar todavía a tiempo. El índice de miedo codicia está en el 50, ¿sí? No tenemos ni miedo ni codicia, ¿sí? Está neutral, así que también a estos valores no se produjo, si bien cayó el precio de Bitcoin, no se produjo un miedo extremo, cosa de tener buenos puntos de compra, ¿sí? Hemos tenido, esto está desde que, este gráfico está desde que empezamos con los research, nos había dado buenos puntos de compra acá en su momento, que esto fue agosto, septiembre del 2024, después nos dio buenas entradas acá en abril del 2025, nos dio acá buenas ventas o momentos de ventas, el que quería, en más o menos marzo del 25, también finales del 24, y después, bueno, nada, se mantuvo entre neutral y codicia, acá si quieren se pueden ver algunos puntos de venta, pero muy poquito, ¿sí? Este es el gráfico semanal, justamente que pueden ser que no se repita el mismo ciclo ahora como comentar. Sí, por eso. Hay factores que pueden hacer algo que no suba mucho, ni que tampoco baje mucho, o que suba mucho y que baje mucho también, digamos. No podemos tener certeza 100% por ahora, o yo por lo menos no estoy viendo algo con mucha certeza. Por ahora, a ver, lo que veo esto son velas semanales de Bitcoin, y la línea roja es la media de 10 semanas, ponderada, que es bastante buena para la semanal. ¿Y qué veo acá? Que cruzó recién ahora, pero se está manteniendo sobre el canal alcista de corto plazo. Acá se metió en un canal alcista de corto. Acá yo tengo marcados los 547 días, más o menos, máximo precio después del halving. Esto me da 20 de octubre, no es 100% preciso, son fechas simplemente. Después, acá antes de eso, vamos a tener la reunión de la Fed del 15 de septiembre, que acá se anuncia tasas, que baja tasas, puede darse ese último trayecto fuerte, no sé, habrá que ver ahí un poco cómo
cómo va repercutiendo. El RSI está metiéndose está en el 63 puntos, pero bueno, sigue dentro del canal semanal, alcista semanal, cayó por debajo de la media de 10, eso hay que verlo bien de cerquita. A ver, ha pasado antes acá, que ha bajado y la recuperó. Acá estuvo un tiempito abajo y después la volvió a recuperar. Capaz de eso, acá estos son semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, un mes, puede ser todo septiembre. Septiembre es el peor mes, esto también para que lo sepan, estadísticamente es el peor mes en cuanto a rendimiento de Bitcoin, así que podría tranquilamente ir para esta zona, 110, 108, 100 y piquito, o ahora está en eso, 100, sí, semanal, y después volver a retomar, qué sé yo. Vamos a ver si mantiene el canal alcista, ¿no? Eso es lo que a mí me daría, si esto lo empieza a romper, ahí me daría que ya rompió el canal, no estaría tan copado el tema. Pero mientras se mantenga. Otra forma de verlo, para el que es un poco más largoplacista, esta línea azul, que yo les muestro acá, es la de $10.000. Esta línea del medio azul es la de $100.000. Y esta línea de acá azul es la de $1.000.000. ¿Sí? Por ahí, cuando estábamos abajo de la línea de la primera de 10.000, decían, che, $100.000 son totalmente delirantes, sos un loco, ustedes están todos locos. Bueno, ya estamos en la de 100. Ahora, ¿qué te dice la gente? No creo que baje de 100. Porque, o sea, antes no pensaban que iba a llegar a subir de arriba de 100.000, y ahora, che, si baja de 100.000 es oportunidad de compra. Como esto que vemos el cerebro, cómo se va acostumbrando. Lo mismo dirán, che, a 1.000.000 no lo veo ni de casualidad, es una locura. Y yo, bueno, tiempo al tiempo. Fijémonos acá, la primera vez que rompió este rango, ¿sí? El precio de Bitcoin superó los 10.000 y volvió, se metió de vuelta para abajo, llegó a un mínimo, volvió a buscar los 10.000, los tocó, otra resistencia, volvió a quedarse por acá, y ya la tercera vez los rompió y se fue ya como a 60 y pico mil, que fue esta parte de acá. Se mantuvo, bueno, un poco ahí, 60 y pico de yo, bajó, llegó a los 16.000 y pico, y ya, que este fue el mínimo del ciclo, ¿sí? Los 16.000 y pico, y después ya tuvo que es lo que venimos, el bull run, toda esta zona, hasta que rompió los 100.000. Rompió los 100.000 y yo puedo mirar y decir, che, esto que estamos hoy acá puede ser parecido a esto, o quizás pueda ser parecido a esto, ¿sí? Este piquito que hizo. Y se vuelva a meter por abajo de los 100.000, haga todo PPP, y para después ir a retomar de vuelta arriba. En un ciclo bajista, tranquilamente podría estar por acá abajo, 90, 80, bla, 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 y después ir a buscar para arriba de vuelta, como hizo entre estos rangos, ¿no? Podría repetir eso, pero con una perspectiva más de lejos, yo les puedo decir, che, estamos en el piso del nuevo rango, si yo apunto a esto. Estoy comprando súper barato, también podría decir. Si apunto a que llegue a 1.000.000, está regalado ahora. Es lo mismo que cuando estaba acá en 10.000, si apuntabas a 100.000, lo compraste regalado. ¿Sí? Estamos hablando del 2020, 2021, 3 años, 4 años. No estamos hablando de 1950, ¿sí? 4 años, que son más o menos el ciclo de Bitcoin. Entonces esto es lo mismo. 4 años, capaz que te hace esto, pero que va a ir, va a ir. Eso, no, salvo que pasa algo raro, va a suceder, ¿sí? Vemos que el mínimo, acá mirando un poquito los mínimos de los años anteriores, vemos que los mínimos son crecientes. La única vez que decreció fue del 21 al 22, ¿sí? Después ya todos los mínimos fueron crecientes. Si sigue con esta tendencia, que puedo suponer, che, en el 2026, el mínimo va a estar por arriba de 74.434. Entonces, si yo pienso que va a caer un 50%, bueno, quizás desde el máximo, podemos ver el máximo en 140 quizás de este ciclo, y que caiga a 75, o que llegue a 150, 155, y que después caiga un 50% y se vaya a 75, 80. Yo no lo veo por abajo de 80, la verdad que para mí, por toda esta demanda nueva que hay, ya va a ser para mí bastante oportunidad abajo de 100 o abajo de 90, ya verlo abajo de 80 me parecería bastante exagerado, pero bueno, puede suceder, nadie lo sabe. Pero también para tener una idea, esto nos sirve de, che, nunca hubo, o por lo menos desde el 2022, que viene siendo los mínimos, siendo siempre mayores año a año.
Las bandas de Bitcoin, como siempre decimos, como existen las bandas del dólar acá en Argentina, bueno, existen también las bandas de Bitcoin, que la que tomamos es la de 350 días, la banda superior es la de 350 días, la media, la SMA, la media de 350 días multiplicada por 2, eso nos da 187.662 dólares. Bueno, el precio spot acá estaba en 113, lo marqué, esto desde ayer. Y por la banda de abajo tenemos la ponderada de 200 ruedas semanales que está en 52.000. Entonces, ¿qué miramos acá? Que cada vez que el precio spot rompió para arriba la, la, la simple de 350 multiplicada por 2, llegó a los picos. Lo hizo acá, tocó el piquito acá, y acá estamos lejos, acá estamos en 113 a 187. Entonces, si vuelve a repetir, o sea, si esta estadística, este gráfico, se vuelve a cumplir, bueno, Bitcoin debería ir, puede ser que baje esto, como bajó acá un poquito, pero lo más probable es que Bitcoin tenga que ir a buscar precios de 187.000 dólares, o romperlos esos precios. Si se repite, veremos si eso sucede. Y por abajo, la realidad es que la única vez que rompió el precio por abajo de la banda fue justamente en el piso de este ciclo, que fueron los 16.000 acá, que fue cuando pasó lo de FTX, ¿sí? Entonces, es un piso bastante fuerte, que históricamente nunca lo rompió. Esto estamos mirando desde el 2016, ¿sí? En enero de 2016 nunca fue por abajo eso, y las veces que fue por arriba de la fueron los picos, ¿sí? Así que por ahora estamos un poquito lejos, 187 por arriba y 52 por abajo. Y esto es lo que les decía, para ver un poco los rendimientos mensuales, fíjense que septiembre, ¿sí? Que lo tenemos acá, septiembre, el promedio es menos 3,77, es el más bajo de todos. Y fíjense cómo octubre y noviembre son los meses más alcistas de todos, ¿sí? De hecho, noviembre históricamente fue el que más fuerte tuvo, y los últimos 2 años fueron 8 y pico en el mes, y 37 el año pasado, fue una locura, más 10 de octubre. Octubre del 23 también fue 28. Octubre que ya en October, le dicen October, o October. Fíjense los últimos años. Puede cambiar, ¿sí? Puede que este año sea bajista, qué sé yo. Nadie lo sabe, pero la historia nos dice que octubre es tremendamente alcista, así que por eso digo que también coincide con los 500 y piquito de días del halving. Entonces, nada, la estadística más o menos te va acompañando en eso. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Hubo octubres malos. Acá octubre del 18 fue malísimo, el 14 fue malísimo. Pero bueno, septiembre sí, septiembre es todo lo opuesto, es todo lo opuesto. Entonces, septiembre no me sorprendería que tuviéramos una caída, aunque los 2 últimos septiembre fueron buenos, ¿sí? Quizás al ser el tercer septiembre, el tercer año del ciclo alcista, por ahí es bueno, no lo sabemos. Agosto terminó en menos 3,29, perdón, no terminó todavía. Estamos en menos 3,29, veníamos en julio de 8 y pico. Bueno, acá lo pueden ver después, si lo toman en el video cuando lo subimos a YouTube, lo pueden ver más tranquilos, pero tiene un panorama de cómo van siendo los meses, etcétera, como para tener una noción. Siempre todo esto es mirado en perspectiva, si el pasado se repite, etcétera, etcétera, ¿no? El futuro nadie lo sabe. La estrategia nuestra de dólar cost average, que la pueden instrumentar con ustedes, sus clientes, lo que quieran. Nosotros fuimos comprando 50 dólares todos los martes, desde el 10 de julio, ¿sí? Que empezamos con el research. En total hicimos 58 compras, invertimos 2.950 dólares. Hasta ayer íbamos 33% de ganancia en dólares, sin hacer más que eso, comprar los martes. Hemos tenido un 40%, y ahora cuando Bitcoin suba, lo que vamos sumando son satoshis, 3.514.588 satoshis. Sumamos simplemente comprando las 50 UST todos los martes cuando me ven la cara. Sin importar el precio, sin nada. Pum, lo compramos, hicimos esto, gastamos esto, y hoy tenemos 3.947 dólares, vale esa cartera. Pero acá lo importante es ir acumulando satoshis, ¿sí? Para los que les interese, porque esto después, cuando venga la época alcista, esto es nominado en dólares, obviamente que la ganancia es muchísimo mayor. Entonces, sin hacer nada, comprando y holdeando, tuvimos un 33%. Ojo, cuando analicen negocios o proyectos de inversión, o cuando les presenten algo, bueno, saben que sin hacer nada, comprando y holdeando, tienen un 33%, podrían descontarle ese
ese rendimiento al proyecto de inversión que estén evaluando, ¿no? La cartera de staking, ¿sí? Esta cartera que también esto ya la hacemos desde el 2020, ¿sí? 70-20-10, es una cartera súper conservadora donde se invierte en staking, que tenemos acá en Decrypto, al 6,75 en USDT, al 2,50 en Bitcoin y al 3% en Ethereum. Esto genera un rendimiento mensual del 0,46, aproximadamente medio en dólares, en USDT. Y después, obviamente, tienen la revaluación que pueda llegar a tener el activo de Bitcoin y de Ethereum, ¿sí? Podría dar unos puntitos extra. Como ven, desde el 2000, esto lo hacemos de junio de 2020, por cada $100 que hubieses invertido en esta cartera y lo hubieses reinvertido los intereses, hoy tendrías $962, ¿sí? 5 años después. Y este es el grafiquito y el rendimiento que se fue obteniendo, ¿sí? También, como otra forma de ir ahorrando, invirtiendo y generando una cartera que genera flujo, ¿sí? Todos los meses, los días 1 de cada mes, se pagan los intereses en UST, en Bitcoin y Ethereum, para que cada uno haga lo que quiera o lo reinvierta. Y acá vemos lo de Ethereum. Este gráfico semanal de Ethereum también, cada vela esta es semanal, la ponderada de 10 también es la línea esta roja. Y fíjense lo que hablábamos recién, el pico lo tuvo en el 2021, que fue octubre del 2021, justamente en octubre también, que llegó a $4.800 nominales, ¿sí? $4.800 del 2021. Esto es que nadie lo hace, eso hay que ajustarlo por inflación en dólares, porque el dólar tuvo, como vimos, 5% anual de devaluación y tuvo inflación en dólares. Entonces, este número no solo no superó todavía los 4.800, 4.900 Ethereum, sino que ni siquiera llegó a los 5.200, 5.300 dólares, que estaría el máximo ajustado por inflación. Entonces, a ver, ¿puede hacer esto y caer? Y sí, lo puede hacer, qué sé yo. Puede hacer lo que quiere el activo. Viene desde acá abajo, ¿no? Venimos, se picó acá y se fue, es eso que estaba en el 9% de dominancia y pasó a tener un 14% de dominancia. ¿Puede seguir el trayecto? Sí, debería romperlo. Y sí, hay muchos que hablan de que tiene que ir por arriba de los 6.000 o hasta 10.000. Bueno, habrá que ver qué cálculo. Ojo, también el RSI, que está un poquito sobrecomprado, el activo, ¿sí? Está ahí, en 70 y pico, más de 70 ya es sobrecomprado. Fíjense acá, cuando superó eso, después vino una pequeña caída, ¿sí? Hasta que se acomodó, más pequeña no, vino desde acá hasta acá, y acá se acomodó, después volvió a llegar a estos valores, se volvió para abajo, ahora está acá. Bueno, ojo con eso. ¿Debería ir para arriba? Pues yo creo que sí, que te falta todavía un empujoncito más para ir para arriba, pero bueno, hay que ir monitoreándolo. El tema de los préstamos, sí, que lo venimos mirando, lo que prestan los bancos, un desastre total, o sea, esto es no querer prestar plata, estos son préstamos personales, ¿sí? De distintos bancos, ¿sí? No importa acá qué banco sea, están completamente idos de la realidad, 145, 147, 101, 285, alguno, esto es CFT con IVA sin cobrar el sueldo, y cobrando el sueldo tampoco baja tanto, ¿sí? Están completas. Esto es no querer prestar dinero, ¿no? Obviamente. Nadie tomaría, bueno, acá tenemos otro, Wallah, el 307. Esto es el mercado, ¿sí? Es el mercado argentino, chiquitito, aislado del mundo, con bancos completamente haciendo lobby permanentemente para no trabajar de bancos, etcétera, ¿no? Y acá, en el mundo cripto, ¿sí? Existen otro tipo de tasas, ¿sí? Donde uno puede acceder, porque dejando Bitcoin en garantía, Bitcoin es una garantía mundial, te puede prestar cualquier persona del mundo. Yo he prestado a personas en cualquier lugar del mundo cuando me dejaron garantía en Bitcoin, ningún problema. Y fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? Tasas del 5%, del 9,75%, del 13,5%, tasas muchísimo más racionales y más de primer mundo, de países un poco más desarrollados, ¿no? O un país un poco más plantados en cuanto a lo económico. Esto lo pueden hacer dejando Bitcoin en garantía. Lo pueden hacer en Decrypto, dejan los Bitcoin en garantía y toman crédito en USDT. Se presta siempre el 50 o aproximadamente el 50% de lo que se deja en garantía y hay tasas del 7,5% hasta el 13,5% se pueden tomar. Y la verdad que comparado con, porque si los pesos siguen planchados o si siguen
dentro de las bandas que plantearon. Bueno, esto es un delirio total porque lo estarías pagando en dólares, digamos. Si el dólar se mantiene estable, esto es como si fueran tasas en dólares. Es una locura total. Entonces, ahí es donde aparece el mundo cripto, bitcoins, para dejar en garantía y tomar créditos a tasas razonables, ¿sí? Que muchos de estos créditos puedes hacerlo un año, no vas devolviendo cuotas. Esto es lo mismo para personas físicas como para empresas que necesiten capital de trabajo, todo. Bueno, primero, obviamente, tienen que tener la garantía, que es Bitcoin, por eso es importante. El Bitcoin nunca se vende, esto lo van a escuchar siempre, el Bitcoin se usa como dejándolo en garantía y tomando dinero fiduciario a cambio, que después lo puedes pasar a pesos, dólares, hacer lo que querés, te cambias el auto, te compras una casa, lo que sea, dejando Bitcoin en garantía. Compras, no sé, tenemos casos donde empresas fueron a querer pedir un leasing en el banco no se lo dio, dejaron Bitcoin en garantía que tenían los socios, le dimos USDT, con esos USDT se compraron las camionetas, o sea, cambiaron tractores, cambiaron líneas de producción, se pagaron importaciones del exterior, un montón de usos que las empresas obviamente le pueden dar y las personas físicas también, simplemente dejando los bitcoins en garantía, no vendiéndolos, ¿sí? Es lo que se debería, o lo más práctico para hacer. ¿Cómo también se puede gestionar esto de los préstamos? ¿Cómo es la gestión del préstamo? Una vez listo, ya lo tomé, Manuel, dejé el crédito, dejé los bitcoins en garantía, me dieron UST que lo necesito para cambiar el auto. Bueno, ¿cómo hago para el crédito? Para que no me liquiden mi garantía. Bueno, básicamente hay algunas métricas que se pueden mirar, ¿sí? Por ejemplo, esta de corto plazo, donde vemos que la mayor caída que hubo entre el promedio o el precio realizado de corto plazo, que en este caso estaba en $92.000, que es esta línea roja, y el precio spot, el precio de esa fecha, estaba en 76.000, la diferencia eran $16.000, que es esto que ven acá. Ese fue la variación más grande que hubo entre el promedio de venta de corto plazo de todos los valores de Bitcoin en un determinado día con el precio spot, ¿sí? Ese diferencial fue el mayor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Supongamos hoy. Si yo tomo un crédito hoy, ¿qué haría? Yo veo que el precio realizado a la fecha está en 108.850. O sea, esta línea roja, ¿sí? Está en 108.855. Dice acá, bueno, 850. O sea, que el mínimo sería aprox 92.000. O sea, esos $16.000 de spread que vimos en este gráfico, ¿sí? Esa diferencia que fue la máxima histórica que hubo entre el precio spot y esta línea de tendencia que yo les digo, fue de $16.000. Bueno, entonces ya decimos, listo, me posiciono por abajo, ¿no? El mínimo es 92. Para evitar posibles liquidaciones de préstamo, deberíamos tener nuestro precio de liquidación por debajo de los 90.000. ¿Sí? Eso es muy fácil, nosotros después lo asesoramos, es muy simple hacerlo, y dormís tranquilo, ¿sí? No tenés que andar mirando todo el día el precio, no. Ya te posicionás en estos valores y dormís tranquilo de que el precio no se va a ir, o debería pasar algo fuerte para que rompa esta tendencia que fue acá, este spread más grande de lo que fue en su momento, ¿sí? Esto después se puede ver. Y por último, les traigo cómo fue esa migración, lo que les decía al inicio de la charla, de quiénes vendieron y quiénes compraron en lo que va de este año, si se quiere. Por ejemplo, las ballenas que tienen más de 10.000 Bitcoin vendieron 226.000 en el año, ya vendieron 226.574 Bitcoins. Las que tienen entre 1.000 y 10.000, ¿sí? Vendieron 377.589 Bitcoins, ¿sí? Entre los dos casi 600.000 Bitcoins, más o menos, un poquito más. ¿Y quiénes compraron? Compraron las billeteras o Shark, los tiburones que tienen entre 100 y 1.000 Bitcoins. Se compraron casi 1 millón de Bitcoin, 928.000, o sea, le absorbieron todo esto, más todo esto que vendieron los demás, los chiquititos de 10 a 100 Bitcoin, de 1 a 10 Bitcoin, que es normal. O sea, no está mal tomar ganancia, no está mal vender. Porque mira, esta última caída se la están asociando a una billetera que vendió 24.000 Bitcoins el fin de semana o el viernes, no me acuerdo qué día fue, y que los tenía desde creo que el 2014, 2015, o sea, se bancó todo. No está mal que quiera hacerse del dinero y comprarse, no sé, una Lamborghini, no sé. Digo, estas cosas hay que aprovechar y hay que ver, y tiene como 170.000 Bitcoin más, creo, para ir vendiendo, una locura. Lo loco es que lo haya hecho todo en un día o en 2 días,
haya vendido a los 24.000 cuando puede ir vendiendo. Habrá que ver qué le sucedió al muchacho en cuestión, pero bueno, puede pasar. Y acá en el gráfico también, así como se ven los números, se ve, esta es las ballenas, ven cómo cae. Esta celeste es la de los tiburones, ven cómo vienen comprando, ¿sí? Y estas pueden ser, estos tiburones 100 bitcoins son alrededor de 100 millones de dólares, no, más, 1.000 millones de dólares, más o menos. 100 bitcoins no es la 100. Son billeteras que no son, pongamos 110, son 11 millones de dólares más o menos, 100 bitcoin. O sea, son quizás, vendió porque no me lo research, dice Eduardo, puede ser. 100 billeteras de 100 bitcoins son billeteras de 11 millones de dólares, millonarios del mundo que han empezado a comprar, ¿sí? Esto puede verse con los ETF, también puede haber empresas, ¿sí? Que son billeteras, como vimos, que hay 100 empresas que tienen, ya hay un grupo, y seguramente armen un índice, ¿sí? En el futuro, no muy lejano, de empresas que cotizan en bolsa, que tienen, por ejemplo, más de 1.000 Bitcoin en su tesorería. ¿Sí? Entonces van a agarrar esas 20, 30, 50, 100 empresas, van a armar un índice y todas tienen más de 1.000 Bitcoin como criterio para pertenecer a ese grupo. Entonces vamos a ver inversores particulares, que decimos, che, bueno, me quiero exponer a estas empresas que en su tesorería tienen 1.000 Bitcoin o más, compro este índice, un ETF, lo que sea, y compro estas empresas, por ejemplo, ¿no? Pero se van a empezar a ir dando esas cosas. Bueno, nada, simplemente esas cosas, ven cómo cayó esta partecita acá, vendieron acá, y estos son datos concretos, y cómo fueron incorporando este tipo. A ver, ¿es dinero inteligente? Sí, es dinero inteligente Estos no son, o sea, no son gente que sea tonta, 11 millones de dólares en Bitcoin solamente, lo que deben tener en otras cosas, ¿no? Tampoco son tontos estos que vendieron acá, ¿no? Tampoco. Yo creo que acá es más una toma de decir, che, tomo un poco de ganancia, me quedo tranquilo, vivo la vida y vuelvo en un año, o durante el mercado bajista vuelvo a recomprar. Suelen hacer eso las ballenas también. Veremos a ver cómo continúa la mano. Pero lo triste, si se quiere, es que han habido ventas de los pequeños, ¿sí? A mí lo que más me duele es que las manos retail como las nuestras vendan. Le regalen la plata, le están regalando el futuro y la plata a las manos grandes, a los de siempre, a los que tienen toda la guita en dinero fiduciario, la van a tener en Bitcoin. Entonces, lo triste es eso, es que nosotros no entendamos que no hay que venderle a las manos grandes. Hay que venderle a las manos chiquitas, hay que dejarlos, bancarlos, que es lo que nos puede cambiar, nos puede hacer subir el nivel económico tranquilamente. Siempre, también, yo un poco lo que digo es, el que hoy es millonario en el 2025 es porque compró seguramente en el 2015 y se bancó todo estos últimos 10 años y se merece, en el 2015 le habrá comprado a $2.000, $1.000, $100, no sé cuánto estaba en 2015 Bitcoin, pero se bancó las caídas de FTX, se bancó que la SEC y Estados Unidos estuvieran en contra, se bancó un montón de cosas, tuvo la templanza de no vender, de bancarla, quizás de seguir comprando, y hoy en el 2025 obtuvo la recompensa. Lo mismo quiero creer y creo que le va a suceder a los que compren en el 2025 y se paren y vuelvan y se pongan a pensar en el 2030, lo mantengan hasta el 2035, o sea, esos 10 años. Va a suceder lo mismo. Lo que compren hoy, pensando en 10 años le va a dar la satisfacción de haber pasado esos 10 años. La recompensa va a ser mayor. Entonces, yo lo veo de esa manera. Yo, digamos, personalmente empecé a comprar en el 2020, nunca he vendido, me banqué todas y seguramente me la siga bancando y trataré de bancar el 2030, así que si después no me ven más, bueno, ya saben. Pero bueno, eso es lo feo. A mí me gusta que la gente de a pie, que nosotros podamos algún día pasar a otras ligas. Y bueno, pero bueno, evidentemente acá todavía no logramos entender todo esto. Fueron ventas. Y esto se lo vendieron a las manos grandes. O sea, y estos tipos no te venden, el tema es que estos tipos no te venden porque caiga 10% o 20% de Bitcoin. Estos tipos van a 10 años, 15 años, tienen como dentro de su cartera de inversión un porcentaje, ni lo miran, capaz es el 1% de lo que tiene, el 2%, el 5%. Entonces no le vamos a la aguja y lo van a tener 10 años, 20 años, y nosotros vamos a estar pagándolo a precios altísimos o ya inalcanzables para el trabajador de a pie,
Y bueno, eso es lo que más me duele siempre. Pero bueno, veremos qué sucede en el futuro. Por último, creo que esto es lo último, sí. En noviembre del 2011, esto para tener también un poco de perspectiva, con 46 bitcoins comprabas una acción del SPI, del SPY, del SP500, ¿sí? Fue acá. Estamos hablando en noviembre del 2011. O sea, esto eran 46 bitcoins, significan estos. Valía $117 una acción del SPI. Hoy, en agosto de 2025, con 0.0058 Bitcoin, te compras una acción. O sea, fíjense lo que sucedió acá. ¿Sí? Por más de que el SP500 subió, está en máximos, todo lo que vos quieras, antes necesitaba 46 Bitcoin para comprarme una acción, ahora necesito menos de 0,058. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 580.688 satoshis. ¿Sí? O sea, menos de la mitad, o sea, 5 centavos de Bitcoin. Acá 46, acá 5 centavos. ¿En qué plazo? Del 2011 a hoy, 16 años. Si esta tendencia continúa, por más máximos que hizo el SP500, el SP500 subió todo, pero nominalmente, medido en dólares. ¿Sí? Entonces, nada, eso es lo que sucedió. Y acá lo ven en cuanto a porcentaje. En 5 años, menos 80% el SPI contra Bitcoin. No quiere decir que vendamos todo y vayamos todo a Bitcoin y todo, pero sí está bueno para tomarlo como referencia. Y ahora sí, terminamos. No sé si tiene alguna duda, una consulta, Marky, no sé, ahí yo no vi después el chat. Ahí Kimei, nuestro amigo. Adelante, Kimei. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Es una sugerencia para ver si se puede aplicar para el programa Bitshore. No sé si lo han pensado o no, pero estaría bueno que cuando nuestros clientes depositen dinero, nos avisen a nosotros. Porque ya dos clientes míos que tengo me dicen, Kimei, te tengo que avisar todo el tiempo que yo estoy depositando. ¿Viste? Y ahí me sonó la campanita. Digo, ¿no estaría bueno que Sí. por ahí mismo de cripto nos avise a nosotros y después que de cripto le avise al cliente la operación que hizo su productor? Nada, lo tiro como sugerencia Sí, para sí. tenerlo, ¿no? Si no me equivoco, lo pedimos eso, ¿no, Marcos? ¿El Se aviso? pidió la notificación, el aviso, sí. Sí. Que no sé bien dentro de la cola de trabajo del equipo de desarrollo, pero está Sí, lo vamos pedido. Ah, a bueno, pedir. lo tenían en cuenta Sí, entonces. sí, Está sí, bien, sí, sí. buenísimo. Ah, bueno. Este, Bueno, genial. no te puedo dar una fecha, pero sí que está sobre la mesa. No, pero estaría bueno porque por ahí es medio incómodo para el cliente. No sé si es incómodo, pero que avisar todo el tiempo que está depositando, me parece que si nos llega un mail, Coincido, nosotros ya operamos y listo. coincido con lo que ¿Sí? decís. Sí. Bien. Bueno, bárbaro. Y bueno, después Emanuel, excelente, como siempre. Gracias. Bárbaro. Nos vemos, chicos. Chao, que me Chau, chau. ¿Alguno tiene una consultita? Sí, una consulta, Emma, Adelante, Rogelio. Sí, Rogelio, ¿cómo estás? ¿qué tal? Mira, desde que tocó 124 viene como en una pendiente constante de BTC, ¿no? Sí, Y sí, hay una compra que no sé si la tenés registrada, que es cuando llega a 109 y se va a 110 y vuelve a 117. sí, por acá puede ser. ¿Esa compra la tenés identificada? O sea, ¿qué fue MicroStrategy o algún, podríamos en No, a la veces, onda? ojo, a veces lo que vimos es, fíjate, la semana pasada, viene de varios lados, no es quizás uno. La semana pasada los ETF habían comprado bastante. O sea, veníamos de una caída, de ventas fuertes, después volvió a comprar, que ahí es donde seguramente lo que vos decís, la recuperación, cada una, esto fue la semana pasada, estas velas verdes. Porque esto, viste que los ETF operan en horario de mercado. Entonces, esto fue semana pasada, Y esto es esta es del 22 del 8. claro. Entonces, ahí, entre eso y pudo haber comprado, no me acuerdo si compró MicroStrategy o no, pero la semana pasada también, el 18, bueno, la semana pasada compraron 25.000 Bitcoin las empresas, las 100 empresas solamente, 25.000 netos más, o sea, pasó de 9.52 a 9.78. Ahora, esta vuelta compraron, bueno, subió 10.000 satoshis más en estos días.
sea, todo eso va sumando. A ver, si de golpe aparece uno que vende 24.000 en un saque, bueno, se tira un poquito más para abajo. Pero, porque las compras no van siendo, no es que compraron, la van haciendo todos los días un poco, entonces el precio va de a poco. Pero después, si viene uno y vende de golpe todo, bueno, lo tira muy abajo. Eso para mí pasó, no fue algo concreto de una operación sola. Viene subiendo bastante escalonado todo. Sí. Gracias, Emma. No. Una consultita más por ahí, muchachos, muchachas. Ahí Diego, levanta la mano. Levanta el Sí, micrófono. quería hacer las consultas del cuadro del mensual, ¿sí? Sí. Como un Sí. semáforo. ¿Qué se compara mes al mes anterior? No, esto es cuánto sube en el mes. Desde el 1 de julio, por ejemplo, del 2025 al 31 de julio del 2025. Arrancó en un precio y terminó en otro precio. Excelente. Es eso, del mismo mes. Del mismo mes, perfecto. Gracias. No, nada. Sí. No, y acá sí tenés el promedio. Y acá la mediana. Pero el promedio lo tenés acá. Esto sí, el promedio histórico, ¿no? De todos los. Claro, el promedio de todos los años, de 2013 a 2024 o 2025. Exactamente. Perfecto, buenísimo, gracias. Acá Zulema dice, una última consulta, el cliente que no compró y quiere comprar ahora, ¿sería un riesgo alto? Entendiendo que estamos en un final de ciclo. Un placer, gracias por la info. Y ahí ya depende de lo que el cliente o lo que el cliente quiera, qué sé yo. A ver, yo suelo recomendar compras todos los días, o compras semanales, o compras mensuales, no comprar una vez, esperar a que suba y después vender y gané tanta plata. No, yo voy haciendo, por ejemplo, personalmente, esto lo digo a nivel personal, yo fui comprando toda esta baja, la compré. Compré 117, 116, 115, 114, 113, compré todo hasta hoy, sigo comprando porque yo pienso que todavía va a pegar una vuelta. ¿Me puedo equivocar? Obvio me puedo equivocar. Pero es lo que yo veo. Ahora, si no entró, no sabe de Bitcoin, no sabe de cripto, es la primera vez que va a invertir y todo, y está entrando en el final. O sea, qué sé yo. Esto arrancó en 16.500 el piso. Y hoy estamos en 120.000 o 110.000. Ese es el tema. Bueno, ahí listo, ok, no hay problema. Pero es medio así en general. Digamos, hay mucho riesgo también, porque puede que se dé como que no, capaz que ya arrancamos la baja y no. Claro, yo voy comprando, sí, yo voy pensando a largo plazo, yo siempre soy más de largo plazo. Pero bueno, también se pueden ir tomando ganancias, por ejemplo, una estrategia, estaba hablando con un cliente el otro día. Es un cliente que tiene uno y piquito de bitcoins y iba a dejar medio bitcoin en staking con nosotros, ¿sí? Y el otro medio bitcoin lo iba a ir vendiendo escalonadamente, ¿sí? Lo estábamos digamos, terminando de cerrar esa forma, esa estrategia, que era, a mí, yo particularmente me gusta pararme sobre los 9, entonces en 129 íbamos a vender, de esos 0.5 bitcoin, íbamos a vender, lo paso, son 50 millones de Satoshi, para hablar en Satoshi más fácil, de esos 50 millones de Satoshi, iba a vender 129, en 129 iba a vender 2,5 de Satoshi, 2 millones y medio de Satoshi. Si llegaba a 139 íbamos a vender 5 millones de Satoshis más. Si llegaba a 149 íbamos a vender 12,5 millones de Satoshis más. Si llegaba a 159, otros 12,5. O sea, íbamos en porcentaje, digamos, era el 5, el 10, el 20, íbamos saliendo escalonadamente. Y eso lo íbamos dejando haciendo tasa, lo dejamos haciendo tasa en UST, y de ahí, y porque psicológicamente el 9 en los mercados, digamos, los números redondos son psicológicos, suelen chocar contra los números redondos, los gráficos o sea, cuando llega, siempre se ve, en los gráficos se ve que cuando va a llegar un número redondo, llega justo hasta antes y cae, o lo toca y cae. Es psicología de mercado eso. Entonces yo prefiero vender cuando ya llega al número 9. Y acordate que nadie vende en el máximo ni compra en el mínimo. O sea, siempre uno ir, si ves que está llegando al máximo, va a ir saliendo de a poco, pues no sabes cuál puede ser el máximo. Y lo mismo cuando el año que viene sea bajista,
lo mismo, uno por ahí espera, no, voy a comprar el mínimo, que para mí va a caer un 50%, se va a ir a $80.000 y voy a comprar ahí. Y capaz que llega a 90, y cayó un 25% y empezó a subir y no lo ve nunca más ahí. Entonces, ojo también eso. También en la baja, yo como les digo, fui comprando escalonadamente, compré el 117, 116, ¿eh? Porque pienso que va a pegar la vuelta. Me puedo equivocar, ¿eh? Esto no es recomendación de compra ni nada, pero son distintas estrategias que uno va utilizando en base a lo que uno considera. Yo en este caso del cliente tenía un Bitcoin, le dije, mira, 0.50 déjalo en staking, que va generando. El objetivo de él era seguir incrementando satoshis, ¿sí? Entonces por eso lo planteé así, teniendo en cuenta que el año que viene es bajista. Entonces íbamos a vender escalonadamente acá hasta fin de año, llegando a esos valores, se vendía lo que se vendía, porque el objetivo era incrementar satoshi, no dólares. No nos interesan los dólares, nos interesan los satoshi. Entonces, 0,5 bitcoins o 50 millones de satoshis quedaban haciendo staking, y eso iba a generar satoshi a lo largo de todo el 2026, y con los otros 50 millones de satoshis los íbamos a vender escalonadamente para después ir recomprando durante el 2026, a medida que íbamos teniendo precios más bajos, íbamos a ir recomprando ahí, entonces al final debería tener más de un bitcoin, ¿sí? Al final del 2026, ese era el objetivo. Bueno, lo vamos a ir instrumentando a medida que vayan pasando el tiempo. Pero ahí les tiro como una estrategia que puede funcionar, pero medido en satoshis, no lo vemos medido en dólares, ¿sí? La idea acá es acumular satoshis en esta estrategia. Después, si por ahí el caso de Zulema, que por ahí el cliente lo mira en dólares, quiere entrar ahora porque está a 110 y lo quiere vender en 120 y ganó 10.000 medio en dólares, no sé, un 10%, no sé cuánto es. Y ese fue el resultado, buenísimo, perfecto. No es por ahí lo que yo estoy hablando en ese caso. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda más? ¿Una consulta más? Sí, te preguntaba de cuando vos decís vendo en 119, 29, o sea, ¿sobre qué base? ¿Desde dónde cuál es el cero? No, lo que pasa es que yo, por ejemplo, este cliente tiene ese Bitcoin, a ver, era un ex compañero mío de otro trabajo y lo compramos hace un montón, hace 2 años, o sea, lo habremos comprado cuando Bitcoin estaba en 50.000, por ahí. Nada, lo mantuvo y ahora me dice, che, quiero, o sea, siguió estudiando, empezó a entender un poco, a meterse un poco más en esto, y él mismo me dijo, quiero incrementar la cantidad de satoshi. Perfecto, una estrategia puede ser esa. Entonces, podemos ir ya viendo que si estos son los precios más altos del ciclo, bueno, vendemos, la mitad lo dejamos, lo guardamos todo, pensando en ese objetivo. Y después vendemos lo que podamos vender, no es vender por vender, o sea, si no llegó nunca a 159.000, porque en 149 pegó la vuelta y empezó bajista, listo, llegué a vender lo que llegué a vender y vamos a trabajar sobre esos UST que tengo pero lo demás me lo guardé. Lo metí entonces capaz que me quedó 0.75 Bitcoin en staking y 0.25 medio dólares en UST haciendo tasa y entrando a comprar más barato o por debajo de los precios que yo lo vendí, los satoshis, incorporando más satoshi durante el año. Ese es algo que para mí es una buena práctica, sin esperar a que llegue a lo mínimo ni al máximo, es ir saliendo de a poco y ir entrando de a poco. Y capaz que compras en, no sé, 110 el año que viene, o capaz que compras en 80 y otra parte compraste en 85, pero al final de cuentas tuviste más satoshis al cabo del año. Eso a mí me gusta más que mirarlo en dólares. Pero bueno, nada, qué sé yo. También puede salir mal, puede ser que yo venda en 129, 139, 149 y el Bitcoin siga subiendo y nunca más y cambió el ciclo, y porque ahora hay instituciones y hay empresas, nunca más bajó o volvió a bajar o subió, se fue a 200, bajó a 129 y nunca pudo entrar para recomprar más barato y chao, se me fue el tren. Puede pasar también eso. No lo veo yo hoy, como tampoco estoy viendo los indicadores máximos. Entonces, para mí todavía le queda un poquitito de recorrido. Pienso que ahí, por eso estoy comprando. Pero bueno, yo lo veo así. No es para todos, no es para cualquiera, no es para todos, depende de la visión de cada uno y siempre con cuidado. Yo no lo pienso como una timba ni nada. Acá lo vemos siempre de forma profesional, un porcentaje de mi cartera, nunca es el 100%, digamos,
siempre teniendo resguardo de las cosas, haciéndola de la forma más profesional posible. Porque después donde las personas se mandan a hacer de una algo, se queman, les va mal, y después despotrican contra la industria cripto, contra esto, contra lo otro, y nada, nunca asumen que fue algo equivocado de uno, ¿no? Yo me he equivocado 1000 veces, perdí un montón de plata, pero también he ganado un montón, y así es como estoy en positivo, nada más. O sea, y después lo mismo, lo que siempre digo, no tratar de, si vas a vender los bitcoins, que sea para recomprar más, y lo que pasa es que yo ya lo mido todo en Satoshi, yo ya no mido en dólares, no, me es indiferente. Así que no me tomen tanto como referencia, porque yo ya tengo la cabeza quemada. Bueno, no sé si hay algo, pues si no me cuelgo hablando, y no sé si hay alguna consulta más. Vamos. Acá Rogelio. Ahí levantó la mano. Genial. Gracias, Muy Zulema. Titi, a vos. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo martes con un nuevo research. Gracias como siempre. Nos vemos. Cualquier cosa nos escriben. Gracias, Emma. Gracias, Marcos. Gracias a todos. Que anden bien. Buena Adiós. semana. Chao, Buena chao. semana para todos. Chao chicos, muchas gracias, buena semana. Igualmente. Titi.